Acción. Buenos días, estimados estudiantes. Ya vamos con la clase número 3. Junto con el profesor Samuel está al habla el profesor Sebastián Fredes. Y también nos acompaña el día de hoy el profesor Samuel Olivares del Instituto Superior de Comercio de Coquimbo. Hola. Hoy día, chiquillos, vamos a ver la clase número 3, que habla básicamente del surgimiento de los distintos modelos políticos y económicos en Europa. ¿Cuál es el contexto? Básicamente la continuación de la clase anterior, donde se habló sobre los impactos políticos y sobre todo económicos y sociales de la Gran Depresión de 1929, la crisis de 1929, cómo afectó a Estados Unidos, al mundo y también a Chile. Hoy día vamos a ver cómo esta crisis va a traer grandes remesones políticos y económicos en Europa. Vamos a enfocarnos en el caso de Alemania, desde 1933 en adelante, y en el caso de Italia, junto con Benito Mussolini. ¿Algo que complementar, colega Samuel? Nada, tener en cuenta, o sea, en realidad, micrófono, sí. Solo considerar de que estas ideologías van a ser consideradas totalitarias porque toman el control total del Estado. Por lo tanto, vamos a ver y vamos a ir desentrañando cómo estos totalitarismos se vuelven totalitarios, valga la redundancia, cómo ejercen control sobre la vida pública, sobre la vida política, y se convierten en gobiernos que son tremendamente autoritarios y fuertes. Y adicionalmente de servir de inspiración para, entre ellos, o sea, los alemanes van a admirar mucho los italianos, el nazismo alemán, por lo tanto va a tomar muchas ideas de ellos para su propio movimiento político, y a su vez los italianos, Mussolini, va a aprovechar bastante de los recursos y la tecnología alemana para también hacer sus propias conquistas y establecer sus respectivos imperios. Porque esa era la idea, restablecer imperios dentro de Europa comandadas por ellos. Eso, profesor. Ya. Tenemos entonces como portada estas dos imágenes. Podemos ver la primera, una imagen, ¿cierto?, de propaganda de una mujer joven, nazi, alemana. Se puede ver que está ahí con una especie de alcancía, ¿cierto?, con el símbolo del partido nazi. Y al otro lado de la pantalla podemos ver a dos líderes políticos, militares del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, como son Benito Mussolini, que tiene su mano ahí levantada, ¿cierto? El Duce, líder italiano, y al lado tenemos a Adolf Hitler, los dos, ¿cierto?, con el fondo de una bandera nazi, ¿cierto? Y nos da cuenta de la importancia militar, vestidos impecablemente con trajes militares, cada uno con sus propios símbolos, ¿cierto? En el caso de Benito Mussolini podemos ver que él está vestido con una boina negra, con el águila imperial del imperio que hace relación al imperio romano. Podemos ver a Hitler, ¿cierto?, en su manga, con el símbolo del partido, ¿cierto?, en su brazo, símbolo del partido nazi. Y vamos a ver dos improntas de cómo los símbolos se relacionan con lo que ellos proyectan. Él está como un líder militar, Hitler, pero también como el Führer, como el canciller, con el símbolo del partido, pero siendo el líder político del Estado. Es curioso, ¿cierto?, ver cómo el símbolo del partido se torna en un elemento ya de Estado, no solamente el elemento político distintivo de un partido, sino que se mezcla con el elemento propio de un líder de Estado, pasa a ser parte de la simbología del líder del Estado. Como que acá el presidente de la República, además de usar la banda presidencial, la picha de O'Higgins, ¿cierto?, en un acto público, utilice también el logo de un partido político. Se vería muy raro en nuestro país, pero ¿por qué no era tan raro en los de ellos? Lo vamos a ver a continuación. Vamos a darle un poco de contexto a esto. Tenemos que va a centrarse la clase del día de hoy en Europa. ¿Por qué en Europa? Porque la clase pasada estuvimos centrados en las características de esta crisis de 1929 y las consecuencias principalmente para Estados Unidos y el resto del mundo. Hoy nos vamos a enfocar en las consecuencias políticas y económicas, pero sobre todo políticas, que va a tener esta crisis del 29 y cómo va a cambiar el escenario político europeo.
las próximas clases vamos a ver cómo cambia la economía norteamericana, porque políticamente no cambia mucho, y también en la clase siguiente vamos a ver cómo cambia la política latinoamericana a propósito de esta crisis de 1929. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar cómo la crisis va a afectar a Europa, al continente, al viejo continente europeo. Tenemos que en Europa los problemas económicos, políticos y sociales del periodo entre guerras provocaron la crisis y el desprestigio de la democracia liberal, que fue reemplazada por totalitarismos como el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. Por otra parte, en la Unión Soviética se desarrollaba otro tipo de totalitarismo, el comunismo estalinista. La izquierda comunista fomentada en Europa y el resto del mundo por la Unión Soviética representó una opción política para una parte considerable de la población europea. A su vez, el miedo a la expansión de este pensamiento llevó a otro elevado número de europeos a adoptar posturas anticomunistas. Ejemplos claros de ellos son el surgimiento del fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. Chiquillos, acá tenemos varios elementos que nos dan cuenta de cómo Europa va a ser afectada por esta crisis económica y se va a transformar en una crisis más bien de tipo económico-político y también social, pero hoy día nos vamos a enfocar en lo político. Tenemos que en Europa los problemas económicos derivados de la crisis de 1929 van a afectar aún más las economías europeas que ya venían debilitadas por la Primera Guerra Mundial, sobre todo el caso de Alemania. Alemania va a ser el gran perdedor de la Primera Guerra Mundial. A Alemania se le hace pagar económicamente las consecuencias de esta guerra mediante el Tratado de Versalles. Va a ser Alemania el que tiene que pagar con dinero, ¿cierto?, a los países vencedores por los daños económicos que sufren todos los países durante la Primera Guerra Mundial. Entonces vamos a tener que Alemania está debilitada económicamente y a eso se va a sumar como golpe final prácticamente la crisis de 1929. Eso va a producir en Alemania un sentimiento de descontento. Descontento por un lado por haber perdido la Primera Guerra Mundial, descontento también contra las autoridades políticas por el mal manejo de la crisis de 1929. Y eso va a provocar un sentimiento de no valorar la democracia en Alemania, sino por el contrario, van a buscar culpabilizar al sistema democrático por las consecuencias y por la mala vida que están llevando los alemanes en la década del 30. Por otro lado, vamos a tener que la Unión Soviética va a salir o va a quedar en una posición vencedora, no producto de la guerra, sino más bien producto de la crisis de 1929. La gran crisis de 1929 va a afectar a todo el mundo. Sin embargo, a la Unión Soviética prácticamente no le pasa nada, no tiene problemas negativos, no tiene problemas asociados a la gran crisis de 1929, porque ellos tienen un sistema de economía cerrada, planificada por el Estado, la cual la caída de la bolsa de Estados Unidos no le afecta para nada, ¿ya? Y esto va a servir de ejemplo. ¿Ejemplo para quiénes? Para gran parte de la población europea que empieza a mirar con buenos ojos lo que está pasando en la Unión Soviética. Empieza a descubrir que a la Unión Soviética no le pasa nada desde un punto de vista económico. En la Unión Soviética no hay alto índice de cesantía, sino que todo lo contrario, comienza a aumentar, a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, de los campesinos, y eso va a hacer que gran parte de los europeos y sobre todo las clases bajas europeas, los trabajadores, los campesinos, comiencen a querer imitar lo que pasó en la Unión Soviética. Y eso pone inevitablemente en alerta a la clase alta, que ve con temor el avance del comunismo en sus países, en Alemania, en Italia, en Inglaterra también. Por lo tanto, se va a hacer necesario para esta clase alta buscar la forma de frenar el avance del comunismo y van a empezar a adoptar posturas anticomunistas, y en ese contexto vamos a tener que surgir el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. ¿Algo para complementar, colega Samuel? Bueno, igual considerar que explicar un poco cuál va a ser la bronca o el problema que van a tener con el comunismo tiene que ver con un concepto bien asentado del liberalismo, que es el derecho a la propiedad privada. Ya llega un punto en que para
para este punto exacto de la historia, el liberalismo ya ha fijado en la cabeza, ya ha generado toda una cultura de respeto a la propiedad privada. Por lo tanto, la idea de que venga un grupo armado y que cambie la política de tu país y que con eso signifique de que las empresas sean expropiadas y todo lo que es el área de negocio sea expropiada del sector privado y pase todo a control a mano del Estado, no le gustaba mucho al privado. La idea de que la riqueza no esté en manos de manos privadas, sino que la riqueza sea concentrada solo por el Estado. Así que con mayor razón va a ser no solamente una lucha, digamos, económica, sino que también ideológica que se va a formar ahí. Por eso se habla de la Guerra Fría, que va a ser también esta guerra, este conflicto ya a un nivel superior. La Guerra Fría posteriormente se va a hablar de una lucha ideológica, porque ambos modelos de sociedad no solamente están buscando hegemonizar en el mundo, o sea, no están buscando generar un cambio para ser ellos los más influyentes. O sea, la Unión Soviética quería influenciar en el mundo, Estados Unidos quería influenciar en el mundo, pero más allá de la parte política o la parte económica, también tiene que ver con el estilo de vida que ofrecía cada uno de estos dos modelos. Y eso va a ser después conflicto más adelante, después de superar la Segunda Guerra. Eso, profesor. Otro punto importante considerar, por qué es tan importante estudiar esto, es porque estamos hablando de una crisis económica a nivel global, una crisis económica que afecta a todas las naciones, bueno, en este caso incluyendo la Unión Soviética, pero es una problemática común para todos los países y vamos a ver la respuesta que toma Europa, la respuesta que va a ser totalmente contraria a la respuesta que da Estados Unidos, que también tenía un gran problema de este tipo. Si bien Estados Unidos va a ser el gran beneficiado con la Primera Guerra Mundial, la crisis de 1929 lo afecta, tal como vimos en las clases pasadas. Se genera un alto índice de cesantía, se genera un índice de cesantía alto, quiebras de empresas, quiebras de la banca, y tenemos que esas consecuencias también se pueden extrapolar a Europa, ¿cierto? A América Latina. ¿Por qué es importante estudiar esto en definitiva? Porque también lo que ocurrió en Europa, lo que ocurre en Estados Unidos, nos tiene que servir de ejemplo. Hoy en día, por producto del coronavirus, del COVID-19, ¿cierto? Estamos enfrentados a una situación que inevitablemente nos va a traer una crisis económica, ¿ya? Eso lo han señalado distintos economistas, lo ha señalado incluso el presidente de la República. Estamos enfrentados a una crisis de gran envergadura que no se había visto en el último tiempo. La crisis más grande que se ha vivido es la de 1929 y se teme que esta crisis producto del coronavirus llegue a envergadura, a números de la crisis de 1929. Lo que no nos tiene que dejar a nosotros ajenos, como chilenos. Hay que recordar que Chile va a ser el país más afectado por la crisis de 1929, ¿ya? ¿Producto de qué? Producto de la pérdida de mercado, producto de que solamente exportábamos salite en esa época, pero eso es una materia que vamos a ver mucho más adelante. Pero no olvidar y no perder de foco ese punto importante, que las respuestas a las crisis a veces pueden ser positivas y negativas. Y en este caso, la crisis de 1929, vamos a ver una respuesta por parte de dos estados que son sumamente importantes hasta el día de hoy, como el estado italiano y el estado alemán. Y vamos a darnos cuenta que su respuesta a esta crisis del 29 no fue la más acertada de un punto de vista democrático, no va a ser la más aceptada de un punto de vista del respeto a los derechos humanos. Prueba de ello es que estos dos países van a ser protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, van a ser protagonistas hasta el punto de producto de sus afanes expansionistas, que los vamos a ver el día de hoy, en la clase del día de hoy, van a explicar el por qué ocurre la Segunda Guerra Mundial. Sin más preámbulos, avancemos a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver el caso de Italia. El fascismo italiano. Hoy día vamos a hablar sobre el fascismo italiano, qué era el fascismo italiano, por qué hay que estudiarlo, qué características tenía y cuál va a ser el impacto que va a tener en la sociedad italiana en la primera mitad del siglo XX. Tenemos que el movimiento fascista italiano nace de la mano de Benito Mussolini, que es la figura, es el caballero que sale abajo, ¿cierto?
salen las tres fotografías, el que usa este sombrero particular, ¿cierto? El sombrero negro que sale en la primera y la tercera imagen, sombrero más gris en la segunda imagen, va sentado al lado de Hitler. Tenemos que Benito Mussolini va a establecer una ideología antidemocrática y totalitaria. Se subordinaba la libertad individual, o sea, la libertad del individuo, algo que aprendieron el año pasado al ver el liberalismo, ¿cierto?, al poder del Estado, personificado en un líder todopoderoso, el Duce, al que se le rendía culto y sustentado en un partido único, el Partido Nacional Fascista o el PNF. La gracia, por así decirlo, del movimiento fascista es que estaba concentrado en la figura de un líder. Si bien era un partido político, la importancia del líder era fundamental para la existencia incluso del partido mismo. Por lo tanto, vamos a tener que es un partido que se arma en torno al líder. No es un partido donde hay elecciones para elegir quién es el líder por un tiempo determinado, como ocurre en la actualidad, ¿cierto? Que cada partido político tiene elecciones internas, ¿cierto? Tiene grupos que conforman el partido político. En esa época no era así. El partido fascista estaba basado en el pensamiento de Benito Mussolini. Se le rendía culto. Era una figura de respeto, ¿cierto? Era una figura casi de características religiosas. Tenemos que dentro de las características del fascismo, de este movimiento italiano, tenemos el nacionalismo expansionista. Desde la década de 1930, Mussolini impulsó una postura expansionista por la que buscaba recuperar el esplendor del antiguo imperio romano. Entonces, el pensamiento de Mussolini es que él quería básicamente restaurar la importancia del imperio romano. ¿Y por qué del imperio romano? Porque el imperio romano estaba fundado en la península itálica, estaba fundado en Roma, y él quería ese gran imperio romano de vuelta. Un imperio romano, por así decirlo, un imperio romano 2.0, un imperio romano moderno, ¿cierto?, que tuviera la grandiosidad de ese gran territorio que componía el imperio romano, pero esta vez bajo el control de los fascistas. También se habla con el movimiento fascista, dentro de las características, la intervención del Estado en la economía. El fascismo optó por la instauración de un sistema corporativista por medio de la creación de organizaciones sociales controladas por el Estado, en las que participaban tanto empresarios como trabajadores. Él planteaba que el Estado, tras la crisis de 1929, se tenía que intrometer en la economía, pero no era el Estado solo, no era el Estado y los trabajadores, era el Estado y los trabajadores y además los empresarios. Y por eso se llamaba un sistema corporativista, en el cual las empresas iban a actuar como corporaciones, involucrando el trabajo del trabajador con el trabajo del empleador, con el gran empresariado. De esa forma se buscaba neutralizar el discurso de la lucha de clases, discurso que era muy propio de las teorías comunistas. Entonces, para evitar que hubiera una revuelta de los trabajadores en contra del empresariado, se buscó unir al trabajador con el empresario para formar corporaciones, en la cual el fruto del trabajo del trabajador permitiera mejorar su estándar de vida y también el estándar de vida del país. De esa forma se buscaba armonizar los intereses particulares de los trabajadores y de los empresarios, y no plantear una lucha de clases como la que era planteada por los rusos en el sistema soviético, ¿ya? Como último punto tenemos que en este sistema fascista italiano existía un adoctrinamiento y un control social. La educación, la cultura, la publicidad y los medios de comunicación eran utilizados para controlar la sociedad y promocionar el culto al líder, el culto al duce. Vamos a tener como característica fundamental de la Italia fascista de la década del 20 en adelante una intromisión del Estado para reeducar a la población, para mostrarles las maravillas que tenía el duce y dejar de lado toda crítica hacia el gobernante, toda crítica hacia el partido único, toda crítica contraria al sistema. Por lo tanto, se buscaba de esa forma eliminar todo rastro de democracia para potenciar la figura del líder único, el líder carismático, el líder que iba a llevar a Italia a un nuevo resplandor como
lo había tenido en épocas pasadas bajo el Imperio Romano. Samuel, ¿puedes complementar, por favor? Bueno, tener en cuenta que el fascismo italiano va a ser fundamental para también por la formación de lo que va a ser el nazismo alemán, dado que Hitler va a sentir gran admiración por la figura de Mussolini y también las cosas que implementa. Un dato bien curioso es que el señor Mussolini se hacía llamar il Duce, cual en italiano significaría el líder, cosa que Hitler pronto imitaría y sería también autoproclamar como el Führer o también el líder o el conductor de la nación. Por lo tanto, van a compartir varios elementos en común. Tener en cuenta también de que la conexión Alemania e Italia no es casualidad. Históricamente han compartido un vínculo súper estrecho. Tengamos en cuenta que en su momento se va a formar el Sacro Imperio Romano Germánico durante la Edad Media, por lo cual significa que el Imperio Romano, que ya estaba decayendo después de su caída en Occidente, va a resurgir, va a ser resucitado por la Iglesia Católica y por los germanos, ¿ya? Por eso Sacro Imperio Romano Germánico o Santo Imperio Romano Germánico, ya, dado que también van a ser unos grandes auspiciadores de la Iglesia Católica. Por lo tanto, lo que buscaban estos dos personajes no solamente revivir el Imperio Germánico o el Imperio Romano de la Edad Media y de la Antigüedad respectivamente, sino que también buscaban revivir esa alianza que le había dado prosperidad a ambas naciones y a ambos pueblos. Eso, profesor. Gracias, Samuel. También señalar que cuando se habla de el líder, tanto en el caso de Italia como en el caso alemán, se hace referencia a un solo líder. No se habla de líder solamente, de que Mussolini es líder y de que Hitler es líder, sino que son cada uno en su estado son el líder, el Führer, el Duce, porque no puede haber otro, básicamente, porque la figura de ellos opaca a todo el resto de los partidos. En ambos casos, tanto en el fascismo italiano, es la existencia de un partido único y dentro de ese partido hay un solo líder, que es el Duce. En el caso del partido nazi, en el caso alemán que vamos a ver a continuación, tenemos lo mismo, tenemos la existencia de Hitler como uno de los fundadores del partido, como el líder máximo del partido, donde ni siquiera se hablaba de un reemplazo de Hitler, ni en los momentos más críticos de la Segunda Guerra Mundial, no había figura en Alemania que fuese capaz de reemplazar al líder que era el Führer, porque el partido y el Estado en sí mismo, como lo vamos a ver a continuación, era un Estado moldeado y generado por el líder, al punto máximo que cuando ya no existe el líder, no existe este tipo de Estado, que va a pasar en el caso italiano con el caso alemán. Cuando Mussolini muere, ¿cierto? Se acaba la guerra paritaria. Lo mismo para Hitler. Cuando Hitler muere, damos por finalizado el Estado nazi alemán. Tiene que cambiarse, tiene que renovarse necesariamente, porque era tan profundo el cambio que habían construido que una vez que se mueren ambos líderes, el cambio del Estado es total. Pasamos entonces a la Alemania nazi, el nazismo alemán. Adolf Hitler va a ser un ex cabo del ejército alemán, asumió el liderazgo del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, o Partido Nazi. Vamos a hacer una pausa ahí. Si bien se habla de un partido nacional socialista alemán de los trabajadores, no es un partido de izquierda, ¿ya? Es un partido al contrario, de extrema derecha, que utiliza estas palabras como nacionalsocialista para hacer creer a la clase baja, ¿cierto?, de que son un partido socialista, y además habla de partido de trabajadores para hacer creer, para meterse dentro de la dialéctica, por así decirlo, del comunismo. Al hablar de partido de trabajadores, ellos se hacen cargo, se nombran como representantes de los trabajadores, buscando quitarle un poco el protagonismo al Partido Comunista, el cual había sido desde el siglo XIX en Alemania como un partido que se hacía llamar a sí mismo el Partido de los Obreros, el Partido de los Trabajadores alemanes. Por lo tanto, al utilizar este nombre confunden o buscan confundir un poco a la sociedad alemana
haciéndose cargo de la lucha de los trabajadores por un venir mejor, por un devenir mejor. Aclarado el punto, tenemos que en 1923 los nazis organizaron un fracasado golpe de Estado y varios de sus líderes fueron encarcelados. Ahí, en ese punto, Hitler va a ser detenido, ¿cierto? Y ahí Hitler escribió Mein Kampf, que significa mi lucha en castellano. Mein Kampf en alemán, mi lucha en castellano. El libro en el cual él desarrolló las ideas centrales del nazismo, ¿ya? Él estuvo preso en la cárcel y ahí desarrolló y le dio fundamento a su teoría. ¿Cuál es su teoría? El nazismo. Luego de los efectos de la crisis de 1929, los nazis aumentaron su representante en el Parlamento alemán, en el Reichstag, hasta que el presidente, presionado por los sectores más conservadores del país, ofreció a Hitler el cargo de canciller o jefe de gobierno en 1933. Una vez en el poder, con una mayoría nazi en el Parlamento, Hitler puso en práctica mecanismos para controlar el poder político y a la sociedad, formándose así el Estado totalitario nazi. Las características de la ideología nazi, los elementos principales de la ideología nazi, fueron los siguientes: un Estado totalitario, la crítica a las instituciones democráticas en favor de un Estado dictatorial encarnado en un líder absoluto, el Führer, que significa el conductor o líder en alemán. Política nacionalista y expansionista. Se desarrollaron el belicismo y el expansionismo territorial, que conducía a la defensa del Lebensraum o el espacio vital de los alemanes, y el anticomunismo. Punto 3. Adoctrinamiento y propaganda. Defendía el racismo y la idea de superioridad étnica de la raza aria que debía imponerse sobre las demás. Para ello consideraba necesario hacer una limpieza racial, cuyas víctimas fueron principalmente judíos y gitanos. Entonces vamos a tener que, dentro de las características del nazismo alemán, fundamentalmente están dadas por el líder. No existe nazismo en Alemania sin hablar de Hitler y sin hablar de las circunstancias que hacen que Hitler desarrolle un pensamiento dictatorial, antidemocrático, militar sobre todo, porque Hitler va a ser un ex militar, un ex soldado que peleó en la Primera Guerra Mundial, que fue herido en la Primera Guerra Mundial, y después de haber entregado su vida a la guerra, prácticamente vamos a ver que vuelve derrotado de la Primera Guerra Mundial, empobrecido, y él estaba esperanzado con muchos soldados alemanes en ganar la Primera Guerra Mundial, pero él se da cuenta de que los soldados van a ser dejados de lado por la clase política. Al firmar el pacto de rendición, Hitler consideraba que había sido humillante para Alemania el haber firmado la rendición. Y vamos a ver que tras el tratado de rendición, Alemania queda hundida en la pobreza, se le culpabiliza de todos los grandes males de la Primera Guerra Mundial, tiene que pagar altos costos económicos producto de esta guerra, y vamos a ver que esa situación de empobrecimiento alemán producto de la Primera Guerra, sumado con la crisis de 1929, van a ser el caldo de cultivo ideal para el surgimiento de un líder antidemocrático que culpabiliza a todos, menos a Alemania, de los caos y el desastre de la Primera Guerra Mundial. Samuel, ¿algo que complementar? Tener en cuenta que el nazismo alemán va a surgir producto también de esta sensación de herida que va a tener el pueblo alemán. Sucede que después de la Primera Guerra Mundial van a ser los grandes perdedores, no solo por sus derrotas militares, sino por los abusivos, incluso podríamos considerar, términos que le pusieron tras finalizar la guerra. Hay que considerar que cuando se termina una guerra se hace un acuerdo de paz, y en dicho acuerdo de paz el vencedor suele poner cuáles son las condiciones para aceptar la rendición del vencido, del que pierde. Si no se aceptan las condiciones, podría llevar a que no termine la guerra y el vencedor, como ya ganó, podría exterminar al país que le ganó, prácticamente. Por lo tanto, los acuerdos de paz siempre funcionan donde el vencedor le ofrece la oportunidad de rendirse antes de exterminar al vencido. Y el vencido usualmente toma esta carta porque sabe que si no juega según las condiciones que le están pidiendo quien le ganó,
arriesga a una derrota mucho mayor a la que está teniendo en ese minuto. Así que Alemania se le quita su poder naval, todo lo que son sus barcos de guerra que había construido y que era muy carísima la inversión que hizo ahí, pues pasaron a manos de los ingleses, pasaron a manos de las personas que los vencieron, se les prohibió tener un ejército de más de 100.000 tropas, se les limitó la cantidad de armamento, se le obligó a pagar los daños de la guerra porque se le consideraba el único culpable, cosa que la Primera Guerra Mundial fue producto de muchos países que quisieron meterse a esa guerra, pero a Alemania se le echó la culpa exclusivamente del conflicto. Por lo tanto, eso va a generar un sentimiento ya de odio y de revanchismo que explica cómo el pueblo alemán se vio seducido por las palabras de Hitler, se vio atraído por esta promesa de vamos a devolverle la grandeza al pueblo alemán, siendo que el pueblo alemán se sentía humillado, se sentía despreciado. Por lo tanto, uno puede decir cómo el pueblo alemán aceptó todas estas condiciones, porque Hitler entró casi así como un pelo por la paz, ni siquiera hizo un golpe de Estado ni nada, sino que se le ofreció el cargo, aceptó, el presidente que lo apoyaba ganó las elecciones también, y en un comienzo tuvo mucha popularidad el nazismo, y esa popularidad se debe a esa búsqueda de reencontrarse con un esplendor que habían perdido tras la Primera Guerra. Era la forma en que tenía el pueblo alemán de alguna manera de volver a sentirse importante. Eso, colega. Otro punto a considerar que nos sale nombrado acá es el punto de cómo Hitler va a ir utilizando distintas herramientas que se utilizan en el ejército para convencer a la gente, ¿ya? Él, tal como señalaba Samuel, trae el Tratado de Versalles, que es el tratado que castiga básicamente a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Se le colocan límites en cuanto a cantidad de soldados que puede tener el ejército alemán. ¿Y qué va a utilizar Hitler? Básicamente comienza a formar grupos que no pertenecen al ejército ni que son institucionales, como lo son las SS, ¿ya? Que sí tienen instrucción, que son grupos que son formados por civiles que son adeptos al partido, que tienen instrucción militar, que hacen campamentos de verano, que hacen campamentos para las juventudes, ¿cierto? Que en principio son voluntarios y se promete como campamentos de verano con muchas actividades, ¿cierto? Y después, cuando Hitler ya asume el poder y va avanzando el tiempo, se convierten en campamentos que son obligatorios y ahí hace todo el trabajo de adoctrinamiento y de básicamente lavado de cerebro de la juventud alemana y hace un trabajo meticuloso en el sentido de que él no amplía el ejército, sino que a los civiles les da instrucción militar como si fueran el ejército. Y ya una vez que comienza la guerra, él no respeta básicamente el Tratado de Versalles y tiene un ejército numeroso que supera a más de 2 millones de soldados, ¿ya? Y son soldados profesionales, soldados que utilizan armas, que están mentalizados con la instrucción militar, que tienen una instrucción militar excelente, a diferencia de los soldados franceses o los soldados europeos promedio, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo ese trabajo que estuvieron haciendo durante toda la década del 30 fue un trabajo de llevar a una sociedad civil hacia una sociedad militar. Y una sociedad militar en la cual el líder era el general máximo y la máxima autoridad, y todo funcionaba en función de lo que dictaminaba el líder, ¿ya? A medida que va pasando el tiempo, desde la década de 1930, desde 1933 en adelante, Hitler va adquiriendo cada vez más poder político, cada vez más control político. Si bien en un principio él gana una elección y es electo como canciller, al pasar el tiempo y llevaba poco tiempo como máxima autoridad, como canciller del Parlamento alemán, él hace una serie de maniobras políticas que terminan por debilitar a la oposición y finalmente por anular la oposición. ¿Y cuál era la gran oposición que enfrentaba a Hitler? Básicamente era la oposición del Partido Comunista. El Partido Comunista Alemán, tras la crisis de 1929, buscaba imitar lo que planteaba la Unión Soviética, de un Estado fuerte, de un Estado de mano de los trabajadores, y planteaba realizar una propia revolución soviética, pero en Alemania, fundamentada porque
la Unión Soviética no había tenido consecuencias para los trabajadores, consecuencias negativas. La crisis del 29 no lo había afectado para nada, sino que al contrario había fortalecido a la Unión Soviética. Y como Hitler veía que el comunismo avanzaba de forma desmesurada, cada vez obtenía mejores resultados, buscaba una forma de bloquear al comunismo. Y la forma que encontró fue acusar al Partido Comunista de haber incendiado el Parlamento, porque hay un atentado terrorista y se incendia el Parlamento de noche, y Hitler le echa la culpa a los miembros del Partido Comunista. Y con esto crea una excusa perfecta para prohibir el Partido Comunista. Finalmente, prohibiendo el Partido Comunista, Hitler se queda sin enemigos políticos, porque los manda presos, porque los elimina, ¿cierto? Algunos van encarcelados, otros tienen que ir del país, y hay una prohibición total de cualquier libro, de cualquier organización, de cualquier panfleto que haga referencia al comunismo. De esa forma se neutraliza al enemigo. ¿Y quién queda en el Parlamento entonces? Hitler con el partido nazi y los restos de la democracia alemana, los restos de partidos liberales, ¿cierto? Partidos católicos incluso, que quedan debilitados tras el ascenso de Hitler. Y ahí tenemos Igual el señalar escenario. que un dato curioso, eso sí, para que no se lo olvide, que para Alemania era importante hacer esta limpieza anticomunista, teniendo en cuenta de que la base ideológica y filosófica del comunismo parte de filósofos alemanes precisamente. Por lo tanto, está más que estudiado de hecho, Karl Marx y Engels son alemanes, por lo tanto, culturalmente hay una relación, por lo tanto necesitaba de alguna manera desprestigiar al comunismo para que perdiera esa parte dentro del corazón de muchos alemanes. Solo ese pequeño detalle. Claro, y también hace sentido de que al ser Marx y Engels alemanes, hablan desde la propia experiencia de vivir en Alemania. Entonces tenemos que considerar que no es una teoría que es ajena a ellos, porque ellos, si bien la escribieron un siglo antes de que Hitler llegue al poder, eh, hablan de una Alemania que era profundamente desigual, que se veía desigual todavía en la década de 1930. Otro de los puntos importantes que hace que Hitler sea tan popular dentro de Alemania es que Alemania, como ya habíamos señalado, está debilitada producto de la Primera Guerra Mundial, está debilitada producto de la crisis de 1929, y Hitler promete que él cuando sea canciller va a hacer cambios y va a mejorar la economía de los alemanes. Y Hitler cuando llega al poder, eso se empieza a ver, se comienza a notar. El gasto que realiza el Estado bajo Hitler es gigantesco. Él principalmente fomenta industrias ligadas a la industria militar, al avance científico, al avance tecnológico, para lograr una Alemania que sea fuerte desde un punto de vista militar, que sea autosuficiente desde el punto de vista tecnológico, y lo va logrando. Y eso, por consiguiente, hace aumentar la calidad de vida de los alemanes, hace aumentar las condiciones de vida de los alemanes, baja la cesantía, por lo tanto es un líder creíble, que lo que va prometiendo lo está cumpliendo. Y eso hace que más gente se vaya uniendo al partido, hace que más gente apoye la gestión de y no comience a cuestionar cuestiones tan básicas para nosotros que como lo son la no discriminación, el respeto por las otras personas. Eso la gente lo empieza a dejar de lado, lo comienza a cambiar en base a que el alemán promedio está mejor económicamente, está mejor desde un punto de vista social, ya no hay peleas, ya no hay lucha de clase, la clase alta se está viendo beneficiada, los obreros se están viendo beneficiados, los militares también. Los grandes perdedores son la gente que estaba ligada al Partido Comunista, la gente que profesaba otras religiones, los judíos principalmente, las minorías étnicas como los gitanos, y todas las Inmigrantes. personas que no encajaran con el modelo que planteaba el líder, que era un modelo de ciudadano ejemplar, ario, ferviente por la tradición alemana, militar, que no tuviera defectos físicos, que no tuviera enfermedades mentales, ¿cierto? Porque eso era considerado inferior.
y el hombre alemán tenía que ser un hombre puro, de raza pura, como planteaba Hitler. Y todo lo que no encajara con ese modelo que planteaba el líder era eliminado, era dejado de lado por la sociedad y finalmente va a ser eliminado. Entonces, ahí está lo medular del nazismo alemán. Pasamos a la siguiente diapositiva número 5, donde vienen una serie de imágenes, 3 imágenes en particular, donde se puede observar a Adolf Hitler, el Führer, ¿cierto? El líder absoluto de la Alemania nazi. Y hablamos de la Alemania nazi porque es un estado distinto al estado alemán. No se puede hablar de Alemania bajo los nazis, sino que Alemania nazi como un solo concepto, porque cuestiones tan fundamentales como es la bandera de Alemania es cambiada. Símbolos tan importantes como el himno nacional también van a ser modificados en conveniencia a lo que planteaba el líder. Si se fijan a su derecha de la pantalla del video que pueden observar, vamos a ver las banderas, ¿cierto?, que simbolizan, que tienen ahí las svásticas, ¿cierto?, el símbolo nazi, lo tenemos ahí marcado. Ese símbolo se llega a transformar en el símbolo del Estado alemán. Tenemos que ese símbolo va a ser utilizado por el líder, ¿cierto?, en actos públicos. O sea, el símbolo del partido pasa a ser el símbolo del Estado. Esa es la importancia que tienen los simbolismos. O sea, el partido alemán, el partido nazi va a ser tan importante que se transforma en el partido del líder. Y el líder es en sí mismo el Estado. Tenemos que señalar además que este partido se convierte en un partido único, un partido que hace referencia con sus símbolos al pasado, ¿cierto?, imperial. Tenemos el águila imperial ahí también como elemento que destaca. Hace referencia a un pasado que fue esplendoroso para Alemania y del cual Hitler quiere tomar y quiere potenciarlo. Quiere hacer una Alemania mucho más fuerte, una Alemania unificada, una Alemania militar, una Alemania potencia. Y para hacerlo hay que seguir lo que él plantea. No se le puede llevar la contraria. Y eso básicamente es un sistema dictatorial, un totalitarismo, donde todo pasa por el Estado. Y quien controla el Estado es el líder. El Estado se convierte en el líder. El líder pasa a ser todo el Estado. Por lo tanto, las leyes se hacen de acuerdo a lo que plantea él. Si bien va a existir parlamento, va a existir un sistema basado en la república, con 3 poderes del Estado. Los 3 poderes no son independientes entre sí. Los 3 poderes están en función al planteamiento del líder. Si bien existe un parlamento, el parlamento hace leyes que dicen mucho de lo que plantea el líder. Hay jueces, hay tribunales, pero las leyes están basadas y los jueces, la actuación de los jueces está basada en lo que plantea el líder. Y el poder ejecutivo es en sí el líder. Y el poder militar también va a ser el líder. Por lo tanto, ahí tenemos un totalitarismo completo, en el cual si tú piensas distinto vas a ser perseguido. Si tú opinas distinto vas a ser eliminado. Porque no cabe otra posición más que la posición oficial, que es la visión del Estado, que es la visión del líder, en este caso Hitler. Samuel, ¿algo que complementar? Básicamente, poner mucha atención al tema de los simbolismos, es súper importante eso. La forma en cómo el nazismo le da identidad o de alguna manera refuerza un sentido de identidad para que las personas se sientan parte de algo, a tal punto que se vuelve tanto el bombardeo por todas partes, la suástica, por toda parte la águila imperial, que llega un punto en que las personas que no son simpatizantes se ven aisladas y se sienten desamparadas frente a esta idea, se sienten empequeñecidas. Por eso es importante considerar el tema de los símbolos. Y todo esto no es casualidad. El régimen nazi se preocupó mucho de estudiar la antropología, de estudiar las ciencias sociales, para ver cómo hacer que las personas lo siguieran. Y lo consiguieron con bastante éxito. Así que igual cuidado con eso, porque muchas veces vemos que en el presente se repiten algunos patrones. Eso, colega.
También dentro de los simbolismos era el saludo a Heil Hitler. Era un saludo que pasó a reemplazar el hola, el saludo cordial. Lugar donde ibas tenías que saludar con el saludo oficial que hacía referencia al líder supremo, mi líder. Por lo tanto, es una forma de neutralizar a cualquier enemigo. El repetir tanto, finalmente va quedando. Y de hecho hay una frase del ministro de propaganda de Goebbels que dice, miente, miente, que algo queda. Significa que si repites muchas veces algo, aunque sea mentira, la gente finalmente termina convenciéndose. Y va a ser una de las estrategias que utiliza este sistema totalitario nazi. El tanto repetir que el judío era culpable, el tanto repetir que había que ahorrar eliminando los minusválidos, por ejemplo, va a hacer que los niños, a medida que van avanzando en sus etapas escolares, cuando salen a su vida laboral, tienen totalmente internalizado de que todo lo que dijo el líder y todo lo que aprendieron en la escuela es básicamente lo correcto. El eliminar al que es diferente, el que la raza alemana es la superior, el que el líder está siempre lo correcto y no está equivocado, el que el líder no se puede equivocar, hacen finalmente que la sociedad se transforme en una sociedad zombie, por así decirlo, que no tiene conciencia propia, que actúa en función de lo que le ha enseñado y lo que le ha instaurado el líder, que no es capaz de criticar. Llega un punto más adelante en la Segunda Guerra Mundial que los soldados son prácticamente niños y están niños de 10, 12 años que están dispuestos a dar su vida porque lo aprendieron y porque básicamente su vida ha funcionado así. No tienen capacidad de criticar, no tienen ninguna capacidad de criticar. Ellos pueden ver que se están cometiendo injusticias, pero para ellos no son injusticias, sino que simplemente es lo que plantea el líder y lo que hay que hacer. Con esto, en cuanto a contenido, vamos a pasar, chiquillos, a las actividades. Tenemos que son 3 actividades bastante cortas que tienen que... La primera tiene que ver con reflexión, tiene que ver con comparar lo que estamos viviendo hoy en día con cosas que pasaron en el pasado. ¿Ya? Hacer el ejercicio de comparar la sociedad en que vivimos con lo que estudiamos. Actividad 1. Considerando que Chile es un Estado democrático, nuestro Chile actual es un Estado democrático, ¿qué diferencias puede observar entre nuestro sistema democrático y los totalitarismos italianos, el fascismo, y el totalitarismo alemán, que es el nazismo? ¿Qué similitudes hay? ¿Qué diferencias hay sobre todo? Este culto al líder se puede observar hoy en día, se le puede hacer crítica a los líderes hoy en día, a los líderes chilenos, a las autoridades chilenas, no se puede. Hay multiplicidad de partidos, hay partido único, hay persecución a la gente que piensa distinto, sí, no, ¿por qué? Nombrar ejemplos. Básicamente es un ejercicio de comparar lo que estudiamos con lo que vemos hoy en día y de esa forma realizar un juicio crítico hacia nuestro sistema y también un juicio crítico hacia lo que estudiamos. Pasamos a la siguiente actividad. Estas preguntas, las 2A y las 2B, tienen que ver con 2 textos. El primero habla sobre el fascismo y el segundo habla sobre el nazismo. En ambos textos hay que leerlos y relacionar lo que se plantea en el texto con los principios de ambas ideologías, los principios del fascismo y los principios del nazismo. A continuación leeré el primer texto que habla del fascismo y hay que determinar qué principios del fascismo están presentes en el texto. Este es un fragmento del programa publicado por el Partido Nacional Fascista, PNF, para su fundación en 1921. Principios de política interior. El Estado tiene que ser el celoso guardián, el defensor y el promulgador de la tradición nacional, del sentimiento nacional, de la voluntad nacional. Principios de política exterior. Italia tiene que recuperar su función de bastión de la civilización latina en el Mediterráneo e imponer el imperio de la ley sobre los pueblos de nacionalidad diferentes ligados a Italia. Principios de política social. El fascismo reconoce la función social de la propiedad privada, que es a su vez un derecho y un deber. El PNF se esforzará en disciplinar las luchas entre las diversas clases
y sancionar y hacer respetar la prohibición de la huelga de los servicios públicos. Programa del Partido Nacional Fascista publicado en el Popolo de Italia, 27 de diciembre de 1921. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pregunta 2A. ¿Qué principios del fascismo están presentes en el texto? O sea, ¿qué principios de los vistos, de los leídos del fascismo están presentes en este texto, que es el programa del partido fascista, el programa del partido del Duce? Entonces hay que identificar elementos estructurantes del fascismo que están presentes en ese texto. Y el texto siguiente, que tiene la pregunta 2B, la pregunta dice, ¿qué principios del nazismo están presentes en el texto? Y lo que se va a leer a continuación es un extracto del libro Mi lucha, Mein Kampf, escrito por Hitler. El Estado no es en sí mismo, el Estado no es un fin en sí mismo, sino un medio. El Estado condiciona el desarrollo de una civilización humana superior. No es la causa directa. Aquí reside esencialmente la existencia de una raza apta para la civilización. Nosotros, los nacionalsocialistas, debemos establecer una distinción bien marcada entre Estado, que es el contenimiento, y la raza, que es el contenido. El contenido no tiene razón de ser si no es capaz de conservar y de preservar su contenido. También el fin supremo del Estado racista debe ser el asegurar la conservación de los representantes de la raza primitiva, creadora de la civilización que hace la belleza y el valor de la humanidad superior. El Estado racista habrá cumplido su papel supremo de formador y educador cuando haya grabado en el corazón de la juventud que le ha sido confiada el espíritu y el sentimiento de la raza. Es preciso que ni un solo muchacho o muchacha pueda dejar la escuela sin estar plenamente instruido de la pureza de la sangre. Juzgamos que hasta hoy la civilización humana, todas las realizaciones del arte, de la ciencia y la técnica son casi exclusivamente fruto del genio creador del ario, lo que permite recíprocamente concluir que es el único fundador de una humanidad superior y por consiguiente representa el prototipo de lo que entendemos por la palabra hombre. La existencia de tipos humanos inferiores ha sido siempre una condición previa y esencial para la formación de civilizaciones superiores. El judío, en lo que concierne a la civilización, contamina el arte y la literatura, envilece los sentimientos naturales, oscurece los conceptos de belleza, de dignidad. Fuente: Adolf Hitler, 1924, en Prats, 1996, Historia del Mundo Contemporáneo, Madrid, Editorial Anaya. Entonces, de este texto, que es un extracto de Mi lucha, hay que identificar qué principios del nazismo están presentes en él. Entonces, se lee el texto y hay que relacionarlo básicamente con el nazismo alemán y los principios que están señalados abajo: el Estado totalitario, la política nacionalista y expansionista y el adoctrinamiento y propaganda. Lo mismo con el texto que habla del fascismo. Hay que identificar qué principios del fascismo, que son los que están acá, el nacionalismo expansionista, la intervención del Estado en la economía, el adoctrinamiento y el control social, están presentes en el texto que acá aparece. Eso, chiquillos, las actividades. Tenemos que son 3 preguntas, 2 comprensiones de lectura y extraer los elementos principales que hacen relación a los principios del fascismo y del nazismo. Y la primera pregunta que hace relación de comparar lo que ocurría en esas épocas con el totalitarismo alemán e italiano y compararlo con nuestro Chile democrático. ¿Qué diferencias se pueden encontrar entre vivir en un sistema democrático como el chileno, con todas las falencias que tiene, pero es democracia al fin, con el vivir en un totalitarismo controlado por un líder único? Eso en cuanto a la actividad, chiquillos. ¿Algo que complementar, colega Samuel? No, yo creo que con eso ya estaríamos listos. De hecho, estamos en la hora. Que se cuiden mucho, que no salgan a no ser que sea necesario. Y bueno, nos encontramos pronto, nos echamos de menos y esperemos que la vuelta sea pronta y con todos sanitos y sin novedad y libre ya de toda esta desgracia, esta calamidad y enfermedad.
Eso, chiquillos, cuídense, estamos en contacto. Cualquier duda pueden hablarnos por Instagram, pueden hablarnos por el Moodle, ¿cierto? Y también por el correo de la asignatura, que lo vamos a dejar también como red de contacto en el Moodle. Eso, cuídense, chao, chao, estamos en Chao, contacto luego. chao. Finalizar. Y finalizar.